hermoso Espíritu Santo. Maduro, hermoso Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. Haz conmigo lo que quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Santo. Santo. La Biblia establece en el libro de Génesis capítulo 37, a partir del versículo 18. Génesis 37 a partir del versículo 18. Leemos. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Y le dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua. Digan: la cisterna estaba vacía, pero no había agua. Pueden tomar sus asientos. Aquí me impresiona la historia de José. Yo he predicado unas cuantas veces de la historia de José, y cada vez que leo esta historia, Dios me da un mensaje nuevo. Porque podemos ver que José fue un rey, podemos ver que José tuvo mucho éxito, pero antes de José llegar al reinado, tuvo que pagarle un proceso. Por eso le puse el mensaje: el precio del llamado. Pero cuando nos vamos al trasfondo cultural, bíblicamente, de la historia de José, José era un hijo que, en pocas palabras, él era el favorito de su padre. Pero José tenía un llamado y sus hermanos conspiraron para matarle. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que por más conspiren para hacerte daño, no podrán. Porque hasta que no se cumpla el llamado de Dios en tu vida, hasta que no se cumpla lo que Dios dijo de ti, no podrán tocarte la vida. Y lo buscamos bíblicamente. Podemos ver la historia de Job. Job era un hombre bendecido. Job era un hombre que tenía todo. Pero cuando Satanás intentó, el Señor le dijo: hazle lo que quiera, pero no le toque la vida. Porque hay un problema cuando el enemigo intenta tocarte la vida, porque él no le puede quitar la vida a los que no le dio la vida. Denle un aplauso a Jesucristo. Santo. Número uno, le quitaron la túnica. Una túnica a la cual José amaba, una túnica a la cual José quería, una túnica a la cual José le gustaba, pero le quitaron la túnica. Yo me imagino que esa túnica, cuando José estaba lejos de su padre, esa túnica lo hacía recordar a su padre, lo hacía recordar que su padre lo amaba, hacía recordar que aunque su padre no esté con él, estaba la túnica que le hizo él. Y José se sentía amado, José se sentía querido, pero ellos le quitaron la túnica y lo metieron ahí en la cisterna. Pero José llegó un momento que no sabía más qué hacer, pero él no podía defenderse de ellos. Ellos eran demasiados. Pero además José no tenía esa capacidad, no tenía eso para defenderse de ellos, porque José no nació para hacer maldad. Porque cuando tú reconoces que Jehová pelea por ti, tú dejas que te hagan lo que hagan. Porque la Biblia dice: ustedes están tranquilos, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, peleará por vosotros. Y podemos ver que José no hizo nada. Pero José tuvo un momento, en pocas palabras, de depresión. Porque le quitaron lo único que le hacía acordar a su padre cuando él estaba lejos de su padre. Y Dios me estuvo hablando sobre estas palabras. Y me dijo: dile a mis hijos, diles a mis hijas, que aunque le quiten la túnica,
cuentan con un Padre celestial. José entendió que le quitaron la túnica, pero no le quitaron el Padre celestial. Y el Señor estaba con él. El Señor lo amaba, el Señor lo consolaba. Y Dios te viene a decir en esta noche: yo te amo, yo te consolo. Aunque te quiten todo de tu vida, no te podrán quitar mi presencia. Y mi presencia es lo que tú necesitas para vivir. Mi presencia es lo que tú necesitas para respirar. Mi presencia es lo que tú necesitas para tú llegar al reinado que yo tengo para tu vida. Santo, santo, santo. Pero sus hermanos fueron donde su padre. Ellos antes de matar un cabrito lo llenaron de sangre y le dijeron: llevémosla donde nuestro padre, digamos que alguna mala bestia lo devoró. Cuando ellos llegaron donde su padre Jacob le dolió mucho, porque ellos le mintieron. Le dijeron que alguna mala bestia lo devoró. Y Jacob sufrió mucho. Pero lo que ustedes no sabían, lo que yo no sabía, y estudiando, y Dios me habló, que aquí existe la ley de la siembra y de la cosecha. Anteriormente Jacob le había mentido a su padre Isaac, y Jacob sembró eso. Le mintió a su padre Isaac, comprando la primogenitura de Saúl. Y lamentablemente, por más que amaba a Dios, él tenía que cosechar aquella mentira que sembró. Por eso tenemos que tener pendiente en cuenta que nosotros hablamos aquí en el Evangelio, qué errores nosotros cometemos, porque Dios te perdona. Pero sí, hay una paga del pecado. Hay una paga que Dios te perdona, pero en lo natural tú tienes que cosechar algo. Y podemos ver que José, a pesar de todo lo que pasó, su padre Jacob nunca pensó que José estaba vivo en ese entonces. Y vino pan, lo engañaron, le hablan mentira. Él cosechó algo que sembró. Pero aquí podemos ver en el proceso número 2. Diga, número 2. Intentaron matarlo. Pero uno de ellos, de los que conspiraban contra José, le dijo: no lo matemos. ¿Por qué le dijo no lo matemos? Porque la muerte no podía, porque Dios no dio la orden que lo mataran. Y muchas veces gente que te están haciendo la guerra, por más que conspiren quitarte la vida, ellos mismos serán usados por el mismo Dios, aún estando en pecado. Y digamos: no nos metamos con el varón de Serao, no nos metamos con esa sierva, porque ese hombre, esa mujer tiene alguien que lo cuida, tiene alguien que lo protege. Y yo tengo para decirte en esta noche que lo que ha llegado a tu vida no ha sido para muerte, sino para prepararte, para equiparte para lo que viene de parte de Dios para tu vida. Voy rápido. Número 3. Lo echaron en una cisterna. En ese entonces la cisterna, si tú te buscas en el fondo de la cisterna significa oscuridad, significa profundidad, significa estar solo, soledad. Pero ¿qué pasó con José en ese entonces? José no se quejó. Muchas veces es necesario que pasemos por la cisterna, porque la cisterna es que tenemos un encuentro cara a cara con Dios. Muchas veces es bueno cuando pasamos el proceso, porque en el proceso es que verdaderamente conocemos a Dios. José estaba solo en la cisterna. José no tenía a nadie, pero ellos pensaban que no tenían a nadie, pero José tenía a Jehová. José tenía a su Dios. Y yo vengo a decirte, si nos vamos en lo científico, en lo natural, en todo lo que vayamos a estudiar, la cisterna la cerraron. Significa que José podía quedarse sin oxígeno, que José se podía morir por falta de oxígeno en la oscuridad. Pero por más que José tenía la tapa cerrada, la cisterna estaba vacía, José no se murió, porque el ángel de Jehová le daba el respiro de vida. El ángel de Jehová le daba el respiro de aliento. Y yo vengo a decirte que en medio de tu proceso, Dios está ahí diciéndote: respira, respira, respira y cobra ánimo, porque eso no llegó para destruirte. Santo. Número 4. José fue vendido como esclavo. Como la muerte no pudo con José, ellos lo sacaron de la cisterna
y lo vendieron como esclavo a los madianitas. Pero lo que ellos no sabían, que ellos lo estaban impulsando, lo estaban llevando hasta el reinado. En pocas palabras, José en ese entonces no tenía un método para llegar al reinado. Y entonces el Señor le dijo en pocas palabras: ven, que yo voy a usar lo que te están haciendo la guerra, yo voy a usar lo que te están haciendo daño, porque ellos serán el medio de transporte para llevarte al reinado que Dios tiene para tu vida. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que te están haciendo la guerra, lo que están conspirando contra ti, lo que te tienen ya, que tú quieres de carriete, que tú quieres con un pique, yo tengo para decirte de parte de Dios que son esa gente que Dios está usando para sacar lo mejor de ti, que son esa gente que Dios está usando para llevarte al reinado, para llevarte a la tierra prometida. Así que aguanta un poco más. ¿Por qué te digo que aguanta un poco más? Porque va a llegar un tiempo en tu vida que tú le vas a agradecer a todo aquel que te está haciendo la guerra, porque aquel que te hace la guerra es el que saca lo mejor de ti. Aquel que no te deja vivir tranquilo es el que te esfuerza, el que te inquieta a orar más. Aquel problema de salud al cual tú estás atravesando, que esta noche tú vas a ser sano en el nombre de Jesús, es lo que te ayuda a inclinarte para buscar la presencia de Dios. Y yo vengo a decirte en este día: identifica tu proceso, identifica lo que te está haciendo daño, porque los próximos minutos, en esta noche, hay una fecha de vencimiento. Hay una fecha de vencimiento. Porque el año 2025 tú tienes que entrarlo en triunfo. El año 2025 tú tienes que entrarlo en victoria. El año 2025 tú tienes que entrarlo prendido en fuego, prendido en candela. Así que diablo, te quita, te paso por encima en el nombre de Jesús. Santo. Número 5. Mujer de Potifar. Era tan grande la gracia que José poseía de Dios, que esta mujer buscó la manera de hacerlo caer. Pero el temor de José hacia Dios era tan grande que José salió huyendo. ¿Por qué José salió huyendo? Porque le tenía temor a Dios. Aunque ella se quedó con una parte del vestuario de José, muchos teólogos, muchos estudios dicen que José llegó a tener algo con ella. Y para mí eso es mentira, porque la Biblia dice que todo lo que José le ponía la mano lo hacía prosperar. Porque si él hubiese puesto la mano a esa mujer, ella hubiese prosperado. Y ella no prosperó. José salió huyendo como un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque él le tenía temor a Dios. Y yo vengo hablando con hombres y mujeres de Dios, que hay amistades que quieren hacerte caer, que hay personas que tú sabes que no te convienen, hay círculos de personas que tú sabes que tú pecas, que tú haces actos con ellos que contrita el Espíritu Santo. Tengo para decirte que no anda en sentimiento, que no, que mi amigo de la infancia, que mi amiga de la infancia. Olvídate de tu amigo de la infancia, de tu primo, de tu tío. Si tú sabes que no va a acorde el llamado, si tú sabes que te está haciendo caer, predícale 1, predícale 2, predícale 3. Pero si no quiere coger, sale huyendo. Porque tú tienes que salir huyendo, porque mejor es agradar a Dios. Mejor le agradar a Dios que agradar al hombre. Santo, muy rápido, muy rápido. Santo. Proceso número 6. Diga la cárcel. Esa mujer pensó que José se iba a morir en la cárcel. Esa mujer pensó como que José había llegado a su fin, que ya José no iba para ningún lado, que a José le iban a echar cadena perpetua. Pero tengo para decirle que la gracia de José era tan grande, que portaba de Dios, que él lo hicieron jefe en la cárcel, que José tenía la llave de la cárcel. En pocas palabras, que yo quiero decirte de parte de Dios, que Dios preparó ese proceso. Dios, en pocas palabras, Dios, José, aprenda a reinar aquí en la cárcel, aprende a capacitarte aquí en la cárcel. Prepárate, porque cuando tú reinas aquí en la cárcel, tú vas a gobernar allá arriba. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que en medio de tu proceso aprende a sacar lo mejor de ti. En medio de tu proceso usa la mejor herramienta que Dios te ha dado. En medio de tu situación usa lo que tú tienes de Dios, porque Dios te va a preparar para después de la cárcel sacarte al reinado.
Tú me dirías, ¿cómo así, Kevin? Eso era José, que era rey. Y él en la cárcel, Dios lo preparó el reinado. Y yo no estoy preso en la cárcel. En pocas palabras, tú no estás preso en la cárcel natural, pero hay cárcel espiritual en la cual uno está preso. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que las cárceles en las cuales tú te encuentras preso, la depresión, la amargura, el odio, el rencor, la mala vida, la envidia contra ti, en cualquier área de tu vida que tú te encuentres preso, comienza a ponerte tu mejor vestuario, comienza a alabar a Dios, comienza a clamar a tu Padre, porque es el campo de entrenamiento, la cárcel que tú estás atravesando, que Dios está usando para capacitarte, para que cuando tú salgas de ahí, tú logres lo que Dios dijo que tú ibas a lograr. Ahora, fueron 6 los procesos que pasó José. Y cuando entramos en la numerología bíblica, entendemos que fueron 6 los procesos. Número 1, le quitaron la túnica. Número 2, intentaron matarlo. Número 3, la cisterna. Número 4, fue vendido como esclavo. Número 5, la esposa de Potifar. Número 6, la cárcel. Y cuando nos vamos a la numerología bíblica, el 6 representa el número de hombre. El 6 representa la imperfección. Por eso la serpiente fue creada el 6º día. Por eso cuando nos vamos en el trasfondo, la bandera del hogar y la bandera LGTB tiene 6 colores. Mucha gente dice que no, que esa es la bandera del arcoíris. Esa no es la bandera del arcoíris, porque el arcoíris tiene 7 colores. Una vez el creador de la bandera de esa cuestión, cuando la creó con 8 colores. Pero se veían mucho los colores. Y él dijo, vamos a ponerle 7 colores. Y cuando él intentó ponerle 7 colores, llamado Gilbert Baker, en el 1978, intentó ponerle 6, de las 8 bajar a 7 colores. Y ese mismo año le quitaron la vida. Ahí mismo lo suicidaron. ¿Por qué? Porque se metió con el número 7, el número de la perfección de Dios. Entonces, cuando le quitaron la vida y vio que el movimiento se estaba cayendo, ellos agarraron y le pusieron 6 colores. Por eso usted ve que gente sin conocimiento dice que no, esa es el arcoíris, la bandera del arcoíris, siendo la bandera del arcoíris. Porque la bandera del arcoíris tiene 7 colores. El arcoíris tiene 7 colores. Y cuando nos vamos a la numerología, el número 7 es perfección. El número 7 es creado por Dios. El arcoíris tiene 7 colores, representando el pacto de Dios con Abraham. Y si nos vamos al número 7, la Biblia establece que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. También cuando nos vamos al número 7, podemos ver que Jacob duró 7 años para estar con Raquel, la madre de José. Cuando nos vamos al número 7, podemos ver que Jacob se humilló delante 7 veces, se humilló delante de Esaú para que Esaú no lo mate. Y al Jacob humillarse 7 veces, Esaú halló gracia en Jacob y no lo mató. Pero cuando nos vamos al número 7, la menorá tiene 7 candelabros, la cual representa la luz divina de Cristo. Y en el templo de Jerusalén es un objeto sagrado porque simboliza la presencia de Dios. Pero hay algo. La túnica de José tenía 7 colores. Estudie, busque lo que si no creen. Tenía 7 colores. Ahora, ¿por qué José entre sus hermanos tenía 7 le pusieron una túnica? José tenía alrededor más de 10 hermanos, pero entre Lea y Raquel, José era el número 7. ¿Y por qué le pusieron una túnica a José? ¿Por qué su padre le puso una túnica? Para diferenciarlo entre los demás. Porque José era transparente, José era leal, José era puro, José tenía un corazón conforme a Dios. Y su padre le creó una túnica para diferenciarlo entre todos sus lobos rapaz, entre todos los hermanos malos que tenía. Y cuando seguimos viendo el número 7, en la Biblia, si le desgloso todos los números 7 de la Biblia, no me termina hoy. Pero le voy a dar un punto clave. El general Naamán, él creía que porque él era general,
Él podía comprar lo de Dios. Él podría que gobernar. Y tuvo que zambullirse 7 veces para ser limpio de la lepra. 7 veces tuvo que hacerlo para que Dios lo limpie. ¿Por qué? Porque esto aquí no es que el que es más grande. Aquí el que se enaltece será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Y si no buscamos en la Biblia, el número 7 es la perfección de Dios. Porque cuando tú buscas el número 7 en la Biblia, todos los actos de acontecimientos que pasaron con el número 7 fueron actos que obraron para bien. Y actos de bien. Porque Jacob trabajó 7 años y le dieron a Lea. Pero 7 años más y lo obraron para bien. Y le dieron a la que él quería. Y por eso yo le vengo a decir de parte de Dios que es mejor humillarse. Dios tiene algo grande para tu vida. Y si tú estás aquí en esta noche, es porque tú estás humillado. Es porque tú sigas a Dios, tú no sigas al pastor. Si tú estás aquí en esta noche, es porque tú sabes detrás de qué tú viniste en esta noche. Y yo tengo para decirte de parte de Dios que lo que viniste detrás en esta noche, Dios te lo va a dar. Te lo vas a llevar. Porque lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar. Pero es necesario pasar por el proceso. Porque cuando tú pasas por el proceso, Dios te capacita. Por eso lo que fácil viene, fácil se va. Pero seguimos en el número 7. Yo estudiaba esta palabra y yo, Señor, que yo voy a predicar, que yo voy a hablar. Y me dijo, habla del precio del llamado. Habla de la historia de José. Habla del número 7. Pero como en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Al año le faltan 7 semanas para acabarse. Y que yo vengo declarando en el nombre de Jesús, que en estas próximas 7 semanas, ponte la mejor ropa, despídete del proceso, porque todo lo que está pasando en este año, toda derrota, todo proceso, todo el mal contentamiento, todo aquello que tú estás atravesando, que no te deja dormir, le quedan 7 semanas. ¿Se van por la buena o nos lo llevamos por la mala? Porque el año 2025 va a entrar en triunfo, va a entrar en victoria. Así que despídete, porque 7 semanas le queda el año. Y esas 7 semanas es representación que ya el proceso se está acabando, que ya lo que no te deja dormir, lo que te está haciendo la guerra, Dios te dice, aguanta un poco más. Porque si yo he permitido que tú estés ahí, es porque en estas 7 semanas tú vas a aguantar y vas a recibir el año 2025 en triunfo, en victoria, en gloria, en éxito, en abundancia, en prosperidad. Así que recibe estas palabras de parte de Dios.